Después de 9 años, la señorita Hannah Sarenkin ha decidido vender la distinguida Academia de Institutrices para investigar en un pasado personal lleno de secretos. Para poder hacerlo ha accedido a ser la acompañante de la tía del oscuro Hugh Goldkeeper, Lord Rayburn, un hombre del que se rumorea que asesinó a su esposa. La nueva tarea de Hannah no es más que un enrevesado plan trazado Dougal para seducirla y vengarse de ella. Pero su satisfacción no durará mucho porque ella ha tomado las riendas y revive en él una pasión que no ha sentido desde hace 9 años. El fuego que siempre ardió entre ambos se aviva con cada roce, con cada mirada, hasta el punto de que Dougal casi olvida sus planes de venganza. Un hombre nunca debería seducir a una mujer por venganza. La señorita Hannah Sarenkin, única propietaria de la distinguida Academia de Institutrices, que durante 3 años ha formado a las mejores amas de llaves, damas de compañía e institutrices, se complace en anunciar que ha vendido la distinguida Academia de Institutrices a cambio de una considerable fortuna, y ha decidido hacer frente a los problemas de su pasado que siguen atormentándola. 4 de marzo de 1843. Ayer. 1. En aquel preciso instante la señorita Hannah Sarenkin podía afirmar sin temor a equivocarse que estaba sola. Completa, absoluta y llanamente sola. Mientras dejaba que su bolso de viaje cayera con un golpe seco sobre los tablones del andén de la estación ferroviaria, miró a su alrededor en la penumbra del ocaso que se abatía sobre Lancashire. No se vistaba ningún edificio entre la espesa arboleda. Ninguna luz de bienvenida relucía tras los visillos de una ventana, ninguna voz humana rezongaba o reía, y allí, en plena campiña, no había ni rastro del tenue halo resplandeciente que rodeaba Londres incluso en la más oscura de las noches. De hecho, ya ni siquiera alcanzaba a divisar el perfil de las montañas que se alzaban hacia el norte. La noche y la niebla se adueñaban del paisaje por momentos, el tren ya no era más que un murmullo distante, y en aquel momento la idea de declinar la oferta de convertirse en dama de compañía de la anciana tía del conde de Rayburn se le antojaba más que razonable. ¿Pero a quién podía comunicar su decisión? En el camino que serpenteaba colina arriba, y cuyo trazado se perdía de vista más allá de la estación, no se advertía ni la más remota señal del criado que, según había dado por hecho, debía estar allí para recibirla. Su llegada a Lancashire no podía haber sido más decepcionante. Pero había ido hasta allí siguiendo los dictados de su corazón y no pensaba marcharse hasta haber logrado el objetivo que se había propuesto. Aunque sabía que no podía haberse equivocado de fecha, hurgó en el interior de su bolso y extrajo una carta en cuyo remite figuraba el nombre de la gobernanta que la había contratado. Entornando los ojos a la tenue luz del crepúsculo, Hannah releyó las palabras que la señora Trenchard había escrito con su esmerada caligrafía. Tome el tren hasta Pratham Crossing y apéese en dicha estación el día 5 de marzo de 1843. Hannah sabía sin lugar a dudas que era el 5 de marzo. Alzó los ojos hacia el letrero colgado sobre el andén recién construido, que anunciaba con orgullo, Pratham Crossing. Enviaré un carruaje para recogerla y traerla hasta el castillo de Rayburn, donde mi señora aguarda su llegada con gran impaciencia. Hannah se volvió de nuevo hacia la angosta carretera. Ni rastro del carruaje, ni de criado alguno. Nada de nada. Mientras volvía a guardar la carta en el bolso, suspiró y se preguntó por qué le sorprendía aquella muestra de ineptitud. La experiencia le había enseñado que, si bien la eficiencia se contaba entre sus cualidades, rara vez la encontraba en los demás. De hecho, había sido su carácter eficiente lo que le había permitido dirigir la distinguida Academia de Institutrices en solitario a lo largo de los últimos 3 años, y lo había hecho con tal solvencia que, cuando había acudido a Lady Bucknell para que la ayudara a vender la academia, ésta había decidido comprarla para sí misma. Necesito algo en lo que ocupar mi tiempo desde que Winter ha tomado las riendas. Ya un negocio familiar, le había dicho esta mientras le extendía un talón por una suma considerable. Ahora, a sus 27 años, Hannah se hallaba en la envidiable situación de no tener que volver a trabajar en lo que le quedaba de vida. Aunque lo haría, por descontado. Había trabajado desde que tenía uso de razón, ya fuera cosiendo, haciendo recados, realizando las tareas propias de una criada, incluso en sus estudios siempre se había esforzado por ser la mejor. Y luego había habido aquel breve,
terrible y maravilloso periodo en el que no había trabajado. Ciñéndose la capa alrededor del cuello, volvió a mirar hacia la carretera, pero esta permanecía obstinadamente desierta y la luz del sol se desvanecía con rapidez. En los últimos tiempos recordaba demasiado a menudo los días en los que se había sentido inútil e innecesaria, una mera posesión. Por más que la claridad de aquellos recuerdos le resultara desconcertante, no podía decir que la sorprendieran. Siempre que se encontraba ante una encrucijada y sus quehaceres diarios no lograban ocupar cada segundo de su tiempo, su mente divagaba de vuelta al pasado y las dudas volvían a asaltarla. En momentos como aquel, de espera solitaria, mientras las volutas de niebla se convertían en un espeso lienzo que emborronaba las estrellas y la envolvía, aislándola de todo lo demás, se preguntaba qué ocurriría si regresaba a Liverpool, donde la aguardaba su destino. Sin embargo, siempre acababa desechando esa idea. A la hora de la verdad, era demasiado cobarde para asumir las consecuencias de sus pecados de juventud, y demasiado sabia para perder el tiempo pensando en ellos. Hundiendo la barbilla en su bufanda de lana y las manos enguantadas debajo de los brazos, trató de encauzar sus pensamientos hacia un propósito más útil: ¿qué hacer? Nadie se había presentado para recibirla, no sabía cómo llegar a la aldea y la noche se anunciaba helada. De algo estaba segura: no sucumbiría al pánico, por más que la hubieran abandonado a su suerte. Cuando menos, sabía que no la habían seguido hasta allí desde Londres. Una de las muchas razones por las que había aceptado aquel puesto era la sospecha reciente de hallarse bajo vigilancia. O eso, o uno de los 3 caballeros de aspecto lúgubre e idéntico atuendo que se habían instalado en la casa de enfrente visitaba el mercado siempre que ella lo hacía. Acudía a ver las mismas obras de teatro que ella e incluso se había presentado en Surrey el mismo día en que ella se había desplazado hasta allí para asistir al bautizo del segundo hijo de Charlotte y visitar a Pamela. Pero ¿quién podía interesarse por una dama de humilde cuna, propietaria de un honrado negocio londinense, hasta el punto de seguir sus pasos y observar todos y cada uno de sus movimientos? Solo un hombre, y sinceramente, ¿cómo iba a poder olvidarla? Quizás solo fueran imaginaciones suyas. Por eso, cuando llegó a sus manos una solicitud para el puesto de dama de compañía de una anciana en Lancashire, lo interpretó como una llamada del destino. Vendió su negocio y abandonó Londres. Quienes no la conocían podrían decir que emprendió una huida hacia adelante, pero ella prefería pensar que se tomaba un año sabático. Asintió con firmeza. Sí, un año sabático para reflexionar sobre su futuro. El futuro de Hannah Sarrington. Seguía sin avistar ningún carruaje, ningún criado. Pensó en cómo había enseñado a sus aprendices de institutrices a enfrentarse a situaciones similares, con sentido común y sin rencor. Si nadie se presentaba en el plazo de una hora, se echaría a la carretera con la esperanza de que sus pasos la condujeran hasta Prussian Crossing. Desde allí, pagaría a alguien para que la acompañara hasta el castillo de Raeburn. Y una vez allí, se encargaría de darle una buena reprimenda a la señora Trenchard, el ama de llaves. A menudo, las mujeres criadas entre algodones que ocupaban puestos como el de institutriz o dama de compañía se veían sometidas a un trato abusivo por parte de los sirvientes de rango inferior. Hannah tenía intención de dejar las cosas claras desde el principio, lo que incluía exigir el respeto que merecía. Si eso no era posible, prefería saberlo cuanto antes, y no cuando ya le hubiera cogido cariño a la anciana tía del conde que, según le habían asegurado en las misivas intercambiadas, era una dama encantadora, si bien a veces algo despistada. Hannah sonrió para sus adentros. Le gustaban las ancianas. Había sido la dama de compañía de Lady Chamberlain durante 6 años, y gracias a ella había tenido ocasión de conocer mundo y visitar lugares con los que siempre había soñado. Acompañar a Lady Chamberlain en sus viajes había sido muy distinto a vivir de un lado para el otro con su madre, sometida a la indiferencia o la burla de los pequeños terratenientes ingleses y sus honradas esposas. Las maravillas del continente le habían abierto los ojos a otro mundo. A lo lejos, por la izquierda, se oyó un chirrido y un gemido lastimero. Hannah se quedó petrificada, y por un momento se permitió imaginar la clase de alimañas que vagarían por aquellos parajes, tan cerca de las montañas. Pero entonces oyó un traqueteo familiar, un nuevo chirrido, y suspiró de alivio. Reconocía aquellos sonidos.
Algún vehículo había coronado la colina y avanzaba lentamente hacia ella. Desechando su inicial alarma como si nunca hubiera existido, avanzó hasta el borde del andén y se quedó a la espera, convencida de que, quienquiera que fuese, habría ido hasta allí para recogerla. ¿Y qué si no se trataba de un carruaje? Nadie más se aventuraría a salir en una noche de perros como aquella. Por más que forzara la vista, Hannah no alcanzaba a vislumbrar nada. Entonces, un resplandor se abrió paso entre la niebla y un carro de madera se detuvo junto a ella. Un farol colgaba a un lado del vehículo, tirado por un jamelgo deslomado cuyas riendas sostenía un hombre escuálido. No bien abrió la boca. El desconocido soltó un eructo que hedía a cerveza y que Hannah percibió claramente pese a la considerable distancia que había entre ambos. Presam Hwasen debía de quedar en la dirección de la que había venido aquel hombre, pues era evidente que acababa de pasar por la taberna local. Se observaron el uno al otro con mutuo recelo. Hannah tenía ante sí a un hombre alto, de mediana edad, a todas luces aficionado a la bebida y no demasiado amigo de la higiene, a juzgar por su nariz enrojecida y el aspecto mugriento de sus ropas. Solo esperaba que al verla, enfundada en su favorecedor traje de viaje negro, investida de infalible rectitud y autoridad moral, tomara ejemplo de su conducta. ¿Es usted la señorita Seterington?, preguntó finalmente el desconocido. En efecto. Se supone que debo llevarla al castillo de Raeburn, repuso el hombre con su extraño acento de Lancashire. Hannah echó un vistazo al carro, con sus dos ruedas de madera, sus laterales astillados y el heno apilado en la parte trasera, y pensó en la escasa consideración que su nuevo patrono revelaba hacia ella. Cualquier otra en su lugar no habría tenido más remedio que soportar semejante vejación y se habría sentido profundamente disgustada. Pero ella era la señorita Seterington, de la distinguida Academia de Institutrices. Podía conseguir trabajo donde quisiera, y tenía bastante dinero en una cuenta del Banco de Inglaterra para abandonar aquel lugar sin volver la vista atrás. Pero no pensaba hacerlo. No después de haber buscado expresamente aquel rincón apartado de Lancashire, aunque su patrono no tenía por qué enterarse. Aquella noche lo único que quería era una comida caliente y un techo bajo el que dormir. ¿Quién es usted?, preguntó. Su tono imperioso hizo que el hombre levantara la cabeza. Le escrutó entre los mechones de pelo marrón y gris que le colgaban sobre la frente. Me llamo Alfred. Llega usted tarde. Hannah bajó los escalones. He dejado el equipaje en el andén. Hay una cesta y un bolso de viaje. Vaya a recogerlos y partamos cuanto antes. El hombre se la quedó mirando boquiabierto, hasta que ella le espetó. Vamos, ¿a qué espera? Alfred contestó como lo habría hecho cualquier perro ante una orden tajante, levantando un labio y enseñando los dientes en un breve gesto de desafío antes de apearse del carro, obediente. Mientras el conductor de hombros encorvados se arrastraba hasta su equipaje, Hannah se remangó la falda, se subió al carro y se acomodó en el tablón de madera del asiento delantero. Desde la parte trasera del carro se oyó un gruñido mientras Alfred levantaba su equipaje y lo dejaba sobre la pila de heno. Hannah deseó que ninguna alimaña se hubiera instalado allí y decidió examinar su ropa cuando por fin le hubieran asignado una habitación en el castillo de Raeburn. Lo que, a juzgar por la lentitud con la que se movía Alfred, podía tardar una eternidad. Vamos, no querrá hacer esperar a su amo, lo conminó. Sus palabras no parecieron surtir efecto alguno. Tuvo tiempo de acomodarse la falda y sentarse cuidadosamente en un extremo del asiento antes de que el hombre se subiera al carro y se instalara junto a ella, trayendo consigo una nueva vaharada de cerveza y olor corporal. Ocupaba más de la mitad del asiento, no porque fuera especialmente corpulento, sino bastante más ancho de espaldas de lo que parecía a primera vista. Hannah se fijó en sus grandes manos. Mientras el hombre recogía las riendas para azotar al caballo, que parecía tan abatido y cansado como él. El jamelgo tensó la brida y empezó a tirar del carro hacia adelante con un lento repiqueteo de los cascos. Solo entonces dijo Alfred, no es mi amo. ¿Perdone? Hannah tardó un poco en darse cuenta de que se refería a su observación de antes. ¿No trabaja usted para el conde de Raeburn? Yo trabajo en el castillo de Raeburn. Lo he hecho toda la vida.
pero el amo que tenemos ahora no es el primero ni será el último. Supongo que es algo habitual en una propiedad que pasa de padres a hijos, replicó Hannah después de reflexionar sobre aquel comentario desabrido. Es el cuarto amo que hemos tenido en otros tantos años. Cielo santo. Mientras alcanzaban la cima de la colina, una levísima brisa rozó las mejillas de Hannah, y por un instante vio como las negras sombras de los árboles se cernían sobre ella. ¿Qué clase de infortunio ha dado pie a tantos cambios? La maldición. Los árboles habían desaparecido, engullidos de nuevo por la niebla. ¿Qué maldición? Alfred la miró de reojo con profundo desdén. Una maldición pesa sobre la familia. Ah. Hannah no pudo evitar esbozar una sonrisa. Alfred debía de pertenecer a esa clase de hombres que disfrutan esparciendo rumores sin fundamento alguno. Ese tipo de historias me resultan familiares. Las jóvenes damas a las que solía dar clases eran muy aficionadas a contarlas. Así que una maldición pesa sobre la familia. ¿Quién se la echó? ¿Una gitana? ¿Una bruja? Quizá. ¿Y por qué motivo? ¿Despecho? ¿Venganza? Usted ríase, pero lo cierto es que hace 10 años murieron 2 herederos de la propiedad en un naufragio frente a las costas escocesas. El anciano Lord pasó a mejor vida hace 4 años y su primo se despeñó el año pasado desde la cima de un acantilado, luego su hermano perdió la vida al caer rodando por la escalera, y ahora tenemos a este canalla, un pariente lejano que ni siquiera es de Lancashire. La sonrisa de Hannah se desvaneció. No era tan ingenua como para dar crédito a las patrañas salidas de la boca de un criado cuya honorabilidad se le antojaba más que dudosa, pero de ser cierto lo que decía, se encontraba ante una terrible tragedia. No puede usted culpar al amo actual por haber nacido en otro lugar, observó. Haría mejor en juzgarle por sus obras y el modo en que gobierna la hacienda. Alfred resopló. Lleva aquí menos de un año y ya lo ha puesto todo a funcionar como un reloj. Ahí tiene, ¿lo ve? Repuso Hannah en tono alentador. Sí, pero ¿eso de qué sirve si tiene las manos manchadas con la sangre de los suyos? Las ruedas de madera golpeteaban los surcos del camino con tanta fuerza que los dientes de Hannah castañeteaban y le dolía el trasero, apoyado en el banco de madera. Volutas de niebla le humedecían las mejillas y, lo peor de todo, su sentido común parecía a punto de flaquear. Sin embargo, habló en un tono firme y reprobatorio. No creo que deba usted dedicarse a difundir rumores calumniosos sobre el titular de la casa nobiliaria para la que trabaja. No soy yo el que esparce esos rumores, señorita. Lo dicen sus sirvientes más directos. Alfred encorvó todavía más los hombros y miró hacia adelante con gesto huraño, como si pudiera distinguir una carretera que la niebla hubiese tornado invisible. Hace años se casó con una joven dama, bella como una flor, que se pasaba la vida riendo y haciéndole rabiar, y tan pronto se querían como se peleaban a muerte. Siempre estaban discutiendo. Luego hacían las paces y volvían a enfadarse otra vez. El cochero del conde dice que un buen día, después de una discusión especialmente violenta, ella desapareció sin dejar rastro. Eso no significa que su señoría matara a su esposa. Semanas más tarde encontraron en las inmediaciones el cadáver de una mujer destrozado por las bestias. Hannah seguía aferrándose a la lógica con todas sus fuerzas. Eso no demuestra nada. Su señoría fue a ver el cadáver y dijo que no era el de su esposa, pero la doncella de la difunta lo acusó a la cara de haberla matado. Él no lo negó, sino que se la quedó mirando fijamente, siniestro como la propia muerte, hasta que ella salió corriendo. No ha vuelto a ser el mismo desde entonces. Nunca sonríe, nunca tiene una palabra amable para nadie y no logra conciliar el sueño. Por la noche sale a recorrer la finca a lomos de su caballo, y eso no es ningún rumor, señorita. Yo mismo lo vi una noche, con aquella mirada encendida y febril. Hannah supuso que el caballo conocía el camino y vencía la empinada cuesta sin que nadie lo guiara, pues las riendas descansaban sueltas en las manos de Alfred. Aferró su bolso con una mano y el asiento con la otra, luchando contra la tentación de mirar por encima del hombro. Si yo estuviera en su lugar, señorita, le advirtió Alfred en tono premonitorio, me marcharía de aquí cuanto antes. Ya sabe lo que dicen,
quien ha matado, matará. ¿Cómo había sabido Alfred que Hannah se dejaría impresionar por aquella clase de historias macabras? Seguramente se reía para sus adentros mientras ella intentaba contener los escalofríos que erizaban su piel. Pues bien, no pensaba darle la satisfacción de saber que había logrado sus propósitos. Aunque su señoría fuera el asesino despiadado que usted dice, dudo mucho que se fijara en mí, replicó en el tono más áspero que logró improvisar. Nadie escapa al interés de un asesino consumado. Si decido no quedarme en el castillo de Raeburn no será porque me hayan disuadido unos rumores absurdos, sino por el trato injustificable que he recibido hasta ahora. Alfred se encogió de hombros. Usted verá lo que hace, señorita. ¡Qué alegría de hombre! ¿Falta mucho para que lleguemos? Estamos alcanzando la cima de la colina. Alfred señaló hacia adelante, como si ella pudiera ver lo que le indicaba. Ahí está la torre de entrada. El foso se cegó hace 200 años. Ahora mismo entramos en el patio. Las luces del castillo surgieron entre la niebla con súbita nitidez. Las ruedas de madera traquetearon sobre el adoquinado y se detuvieron en mitad del camino. Inclinando la cabeza hacia atrás, Hannah levantó la mirada, atónita ante la impresionante mole de granito que se alzaba abruptamente del suelo. Tenía la impresión de haber viajado en el tiempo y hallarse ante un castillo que en nada había cambiado desde la época medieval, cuando las ventanas no eran sino rendijas y cada elemento arquitectónico cumplía una función defensiva. Algunas partes tienen casi 700 años. Entre estos muros han nacido muchos niños, y muchas vidas se han apagado. Alfred se volvió para mirar a Hannah, y sus ojos legañosos relucieron, húmedos y taciturnos. Le deseo buena suerte, señorita. Una puerta se abrió, derramando un gran cuadrado de luz sobre el cual se recortaban varias siluetas, 4 masculinas y una femenina. ¿La has traído, Alfred? Preguntó una voz de mujer en la que Hannah creyó percibir un leve acento de Lancashire y cierto refinamiento. Sí. Ya era hora. El amo está muy inquieto. La mujer y 3 de los hombres, 2 de los cuales portaban sendos faroles, se acercaron apresuradamente al carro. ¿La señorita Seterington? Preguntó la mujer, que parloteaba sin cesar. Soy la señora Judith Trenchard, y le pido disculpas por tan precario medio de transporte. Ha habido un malentendido. ¿Un malentendido? ¡Qué interesante! Espero que este percance no le haya causado demasiadas molestias, añadió la señora Trenchard. En absoluto. Un lacayo colocó una escalerilla al pie del carro y ayudó a Hannah a apearse. Pero sí le rogaría que una doncella le pase un cepillo a mi ropa. Cuando los lacayos alzaron sus faroles, la consternación se hizo patente en el rostro rechoncho y arrugado de la señora Trenchard. Rondaría los 65 años, y desprendía un aire de eficiencia y energía que contrastaba con sus disculpas y la asunción del error cometido. Por supuesto, enseguida le asignaré una doncella. Pase dentro antes de que la humedad le cale hasta los huesos. Pero era demasiado tarde. Cuando Hannah cruzó el umbral y se adentró en el sombrío y cavernoso vestíbulo, estaba temblando de la cabeza a los pies y no podía parar. La señora Trenchard chasqueó la lengua. Billy, tráele una manta a la señorita Seterington. Menuda nochecita. No sé qué se proponen los del ferrocarril, pero estas no son horas de dejar a nadie a pie de andén. Recuerde lo que le digo, nunca conseguirán hacerse populares en Lancashire si siguen obstinados en su desatino. Gracias, Billy. Tras envolver a Hannah en la cálida e impoluta manta de lana, la condujo apresuradamente hacia las escaleras de piedra que ascendían en espiral. El amo la está esperando. La señora Trenchard superaba a Hannah en estatura, lo que la hacía inusualmente alta para ser una mujer. Poseía una constitución robusta y generosas posaderas. Cuando caminaba, se oía el tintineo de la argolla de hierro repleta de llaves que le colgaba del cinturón y que era su particular insignia. Hannah siguió los pasos del ama de llaves cogida de su mano, sintiéndose como una hoja arrastrada por una poderosa ráfaga de viento. Primero me gustaría asearme un poco, dijo. Ah, no. Aquí no hacemos esperar al amo, replicó la señora Trenchard en tono tajante.
No es tan malo como dicen, pero sí severo, y le gusta que se hagan las cosas a su manera. Yo procuro no contrariarlo, y hace tiempo que espera su llegada. Hannah quiso hacerle ver que eso no era culpa suya, pero la señora Trenchard siguió hablando sin cesar mientras la empujaba escaleras arriba. El amo quiere reformar esta zona para que los invitados entren al castillo por un vestíbulo en la segunda planta. La cocina no es lugar para dar la bienvenida a los visitantes, y esta escalera es tan vieja y está tan desgastada que es fácil tropezar. De hecho, el amo anterior, bueno, es igual. La señora Trenchard se detuvo en medio de la escalera, se apoyó contra la pared y se llevó una mano al costado con una mueca de dolor. Hannah se alarmó al contemplar desde arriba la espiral de escalones de piedra que habían dejado atrás. ¿Está usted enferma?, preguntó, cogiendo a la señora Trenchard del brazo. Tonterías, contestó ésta, apartando a Hannah y volviendo a empujarla escaleras arriba. Jamás he estado enferma en mi vida. Tengo una salud de hierro. Mi madre pasó a mejor vida hace tan solo 5 años, a la venerable edad de 89 años. Lo que pasa es que me voy haciendo mayor, eso es todo. Señaló el resplandor que provenía de arriba. Una vez que pasemos la cocina, la casa es una maravilla. Hannah asintió. A lo mejor lo único que le ocurría a la señora Trenchard era que había tenido un mal día. Desde luego parecía fuerte como un roble. A la muerte del viejo lord, los 2 amos que le sucedieron emprendieron la reforma del castillo, y el último, que en paz descanse, incluso mandó instalar estufas que calientan el doble que una chimenea. El amo actual estaba muy ocupado cuando heredó el título, pero ahora ha empezado a restaurar los tapices, a limpiar la carpintería y a reemplazar las partes más antiguas. Es un castillo magnífico, ya lo verá. Estoy segura de ello, asintió Hannah. No sabía si la señora Trenchard siempre era tan locuaz o si sencillamente estaba nerviosa, pero cuando llegaron a lo alto de la escalera se dio cuenta de que el ama de llaves no le había mentido. La parte menos noble del castillo se había embellecido con una combinación de mobiliario moderno y suelos de madera encerada. El pasillo en forma de arco se ensanchaba antes de desembocar en una estancia amplia, bellísima y bien amueblada donde lo antiguo y lo moderno se mezclaban con armonía. El techo era tan alto que la vacilante luz de las velas no alcanzaba a alumbrarlo. Paneles de madera oscura revestían las paredes, sobre las que se alternaban escudos bruñidos y tapices tradicionales bordados en oro y rojo escarlata. No obstante, el mobiliario parecía cómodo y de reciente adquisición, y por primera vez desde que había llegado a Lancashire, Hannah reconoció un atisbo del estilo decorativo que imperaba en Londres. El gran salón, anunció la señora Trenchard con evidente orgullo. «Soberbio», exclamó Hannah. Los dientes aún le castañeteaban, cosa que le molestaba sobremanera. No quería transmitir una sensación de fragilidad en su primer encuentro con la servidumbre, el amo y la anciana tía del conde. La señora Trenchard enfiló un corredor sombrío cuyas paredes estaban repletas de cuadros. Las puertas se sucedían a uno y otro lado, y en su extremo Hannah distinguió una amplia escalera que desaparecía en un pozo de tinieblas. Sin embargo, en el pasillo propiamente dicho todo relucía y parecía cuidado con esmero salvo una de las puertas, que había sido arrancada de sus goznes y languidecía apoyada contra la pared. Al pasar por delante de aquella puerta, la señora Trenchard señaló el interior de la estancia. El amo ha mandado construir estanterías nuevas para la biblioteca, de roble pintado de amarillo claro. Dice que darán más luz a la estancia, y a mí me parece que tiene toda la razón. Quedará precioso. Hay quien opina que deberíamos dejarlo todo como está, que hay que respetar la tradición. El ama de llaves parecía interesada en la opinión de Hannah, aunque ésta no creía estar en condiciones de emitir un juicio al respecto. Intentó sortear la cuestión. ¿Qué duda cabe de que es necesario conservar algunas de las cosas antiguas? Pero estoy segura de que para usted todo será más fácil en un castillo nuevo y reluciente. La señora Trenchard se volvió hacia Hannah. ¿Por qué? Porque es usted el ama de llaves y los objetos antiguos son frágiles y más difíciles de limpiar, aventuró Hannah. La señora Trenchard la escrutó con un punto de suspicacia. Tenía los ojos de color claro,
Aunque Hannah no alcanzaba a distinguirlos claramente en la penumbra, y si bien no era tan mayor como le había parecido en un primer momento, las arrugas que le surcaban el rostro le daban un aire avejentado. Puede que tenga usted razón, aún no lo sé. Y, todavía sin moverse, añadió, sabe, llevo toda la vida trabajando en este castillo y le tengo un gran aprecio a la tía del conde, al igual que todos los que trabajamos aquí. Me alegra saberlo. Era una buena señal que la anciana a la que iba a cuidar fuera una persona digna de aprecio, e incluso que los sirvientes la quisieran lo bastante para someter a Hannah a un exhaustivo interrogatorio. Espero no parecer indiscreta, pero el amo dice que tiene usted experiencia en el cuidado de señoras ancianas. Pasé 6 años en compañía de Lady Temperley. ¿Y estaba contenta con usted? La nuestra era una relación basada en el respeto mutuo, y fue muy generosa conmigo. Me dejó su casa en herencia. Gracias a ella pude fundar la distinguida Academia de Institutrices. Siempre recordaré a Lady Temperley con profundo afecto. La señora Trenchard estudió su rostro durante un minuto más y luego asintió. Entonces el amo ha elegido bien. No habrá vuelta atrás. Acto seguido, la guió hasta una puerta de madera oscura y ricamente labrada. Ya hemos llegado. El amo está en el salón. Puede que al principio la intimide un poco, pero a mí siempre me ha tratado con respeto y consideración. No tardará en acostumbrarse a sus modos bruscos. Arriba esa barbilla, y pare. Ya de temblar. Dentro no hará frío. La señora Trenchard arrebató la manta de las manos de Hannah y la repasó de arriba a abajo con la mirada. Al parecer, no halló gran motivo de aprobación, pues farfulló, no hay tiempo para más. Luego abrió la puerta y se internó en la estancia. Hannah la siguió y abarcó con un breve vistazo la pequeña y acogedora habitación. En la chimenea crepitaban las llamas. Flores frescas ascentían desde los jarrones. Algunos libros yacían dispersos sobre una mesa junto a un gran sillón de brocado verde. Cuadros de estilo rabiosamente actual, con sus paletas de tonos suaves y delicados, prestaban calidez a las paredes enlucidas, y un caballero permanecía de espaldas a la habitación, mirando por la reluciente ventana de parteluces más allá de la cual no se vislumbraba sino la noche negra y la interminable niebla. Era alto, ancho de hombros y largo de piernas. Lucía un austero traje blanquinegro y tenía las manos entrelazadas en la espalda. El pelo negro le colgaba sobre la nuca y, a juzgar por su nula reacción ante la llegada de la señora Trenchard y de Hannah, diría que no las había oído entrar. Ni siquiera se molestó en darse la vuelta cuando la señora Trenchard anunció con una reverencia: la señorita Hannah Sarrington, Excelencia. Por un momento siguió de pie y en silencio, rígido como una silueta solitaria esperando algo. Déjenos a solas, ordenó al cabo de un instante en un tono de voz grave y profundo. Hannah contuvo la respiración. Aquella voz. Aquel tono. El corazón le dio un vuelco en el pecho y empezó a latir con fuerza, marcando cada segundo, cada emoción, cada temor. Visto de espaldas se parecía a él, y el rostro reflejado en el cristal le resultaba familiar. Pero sabía lo equivocada que podía estar. Cuando él se adueñaba de los pensamientos de Hannah, todos los hombres se le parecían. Y sin embargo, apenas oyó el ruido de la puerta cerrándose. Lentamente, aquel hombre se volvió hacia ella. Y el presagio que la había atormentado durante 9 años se hizo realidad. Aquel hombre no podía haber matado a su esposa. Porque su esposa era ella. 2.